Hola, bienvenidos todos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo una nueva parábola. Se llama la parábola del trigo y la cizaña. Esta enseñanza va a ser muy intensa. Entonces, antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero dar la bienvenida a todo el que me escucha, hermanos, hermanas de la fe, amigos y amigas que están buscando, que quieren saber las cosas de Dios. Bienvenidos. No están aquí por accidente. En la vida no hay coincidencia, hermanos. Es un diseño divino de Dios. Bueno, en esta parábola el Señor va a enseñar sobre los misterios escondidos desde la fundación del mundo. Eso significa desde la rebelión y la caída de Satanás en el mundo de entonces. Muchos no saben que hubo un mundo antes de este mundo, pero eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿ok? Si no entienden de qué estoy hablando, pues sigan escuchando, porque más adelante voy a explicar detalladamente lo que la fundación del mundo significa, bíblicamente. Entonces, en la previa parábola, que es la parábola del sembrador, el Señor estuvo comparando la semilla sembrada con la palabra de Dios y utilizó la siguiente palabra. Es la palabra G4687, espeiro, y significa esparcir o sembrar, semilla. Pero desde el versículo 24, aquí en Mateo 13, la palabra griega traducida semilla es otra. Es la palabra esperma, y no significa la palabra de Dios, ni ministerio, ni evangelio, sino hijos, de carne y hueso, ¿ok? Hijos, sembrados en el mundo, desde el principio del mundo, desde el principio de este mundo. Entonces esa es la palabra G4690, es la palabra esperma, que viene de G4687, dice algo sembrado, derramado, incluyendo la esperma masculina, por implicación, descendencia, especialmente un remanente, linaje, descendencia, descendiente, semilla, simiente, todo significa lo mismo, una descendencia o una familia, podemos llamarlo de esa forma también, ¿ok? Entonces, en el versículo 38, el Señor va a explicar que el campo es el mundo, no es la iglesia. Muchos enseñan que el campo es la iglesia, que esos hijos están siendo sembrados en la iglesia. El Señor no dice eso. Todo el que enseña que el campo es la iglesia está torciendo la explicación del Señor. Habiendo dicho esto, comencemos el estudio. Vámonos a Mateo 13:24. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿En cuál campo? Oigan bien lo que dice el Señor ahí, dice, en su campo. Y más adelante el Señor va a explicar que el campo es el mundo. Entonces, ¿dónde sembró él hijos? En su mundo, en este mundo que ha creado. Seguimos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, ese hombre es el Señor Jesucristo, creador de todas las cosas, como lo dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo. Él es el creador de todo. El Señor también dice que sembró buena semilla. Recuerden, la palabra semilla significa descendencia, hijos o descendencia, refiriéndose a una familia básicamente, ¿ok? Hijos o descendencia que fue sembrada en el mundo al principio, cuando el Señor creó el mundo. Fue una buena semilla. Por eso leemos en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Adán fue sembrado en el mundo por Dios, y está escrito en Lucas 3:38 que Adán fue un hijo de Dios. Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí está. Seguimos. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así es como el diablo trabaja.
Cuando nos dormimos espiritualmente, ahí es cuando el diablo nos engaña. Entonces tenemos que velar a toda hora. Adán y Eva se dejaron engañar. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra de Dios. Seguimos. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí la palabra sembró significa sobresembró en el idioma griego, ¿ok? Sobresembró. Entonces con engaño el diablo sedujo a Eva. Ay no, hermano, no enseñe esas cosas. Eso es una herejía. Ya vamos a ver, hermanito, que eso no es una herejía. Es la palabra de Dios. Solo que ha sido ocultada de muchos y muchos la rechazan. Prefieren creer que Eva se comió una manzana. Bueno, vámonos a Génesis 3:13 y vamos a leer la Torah. La Torah es la versión hebrea. Vamos a leer la Torah, lo que dice la Torah. Génesis 3:13. Dijo pues Adonai, Dios, a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Esta palabra sedujo es la palabra H5377, Nasha, y es una raíz primitiva que significa dirigir descarriando, mentalmente engañar o moralmente seducir. En el Edén el diablo sembró una raza maligna que se opone a Dios desde el principio. Esa es la cizaña. Recuerden, el número 13 significa rebelión, apostasía, depravidad. Por eso está aquí esto escrito en Génesis 3:13. Si seguimos leyendo en el versículo 15, Génesis 3:15, el Señor dio la primera profecía en la Escritura y profetizó que la descendencia de Satanás, que es la cizaña, estaría en enemistad con la descendencia de la mujer, que es el trigo, y mataría al Mesías Salvador. Entonces, en Génesis 3:15 leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia, refiriéndose a los hijos del diablo que habían sido sembrados en el mundo, y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces la descendencia del diablo iba a crucificar al Mesías. Eso fue cumplido en el Nuevo Testamento. En Génesis 3:16 está registrada la primera concepción o el primer embarazo de Eva. El idioma hebreo dice claramente, seguido por la Biblia King James: a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor y tu concepción. La palabra H2032 está ahí, ¿ok? Tu concepción. Entonces la palabra H2032 es Herán o Herayón y tiene un solo significado, significa embarazo. Embarazo no significa dolores de parto. Las otras dos citas donde se usan esta palabra están en Ruth 4:13 y Oseas 9:11. Y allá también significa lo mismo, embarazo. Entonces aquí el Señor está hablando del embarazo de Eva. Eva había quedado embarazada. Eva fue la primera adúltera. Y en Génesis 4:1 y 2 tenemos la segunda concepción de Eva, o el segundo embarazo de Eva. Y ahí fue el nacimiento de las dos simientes, o las dos descendencias. Pero hermano, Génesis 4:1 dice que Adán fue el padre de Caín. Eso solamente se puede leer en el texto si ignoramos lo que pasó en el Edén y la primera concepción de Eva en el Edén. Si ignoramos eso, acá sí va a parecer que Adán conoció a Eva y ella quedó encinta y dio a luz a Caín, ¿no es cierto? Pero ella también dio a luz a Abel. Ella tuvo dos hijos en el mismo parto. Entonces, estos dos hijos fueron mellizos fraternos, producidos por dos diferentes embarazos, uno en el Edén y uno fuera del Edén. Este fenómeno se llama superfecundación, ¿ok? Superfecundación. Entonces, ¿qué es superfecundación? Es cuando gemelos fraternos pueden tener diferentes padres. Esto sucede cuando una mujer hiperovula y una pareja fertiliza un huevo y luego otra pareja fertiliza otro huevo, incluso días después. Este fenómeno se llama superfecundación. Ahí les dejo el enlace para que ustedes lo lean con sus propios ojos. Entonces no es nada del otro mundo. Lo que pasó, lo que hizo Dios fue separar esas dos semillas, esas dos descendencias,
porque de la descendencia de la mujer tenía que nacer el Mesías Salvador. Recuerden, Eva ya había concebido del diablo en Génesis 3:16. Ese embarazo está registrado en Génesis 3:16. En el idioma hebreo está revelado eso. Entonces eso es fundamental para no interpretar Génesis 4:1 erróneamente y concluir que Adán, un hijo de Dios, como dice Lucas 3:38, engendró a un hijo del diablo. Eso es insólito, creer eso, que un hijo de Dios engendró un hijo del diablo. Entonces el Señor más adelante explica que el diablo fue el que sobresembró a sus hijos la cizaña en el mundo, no el trigo. No fue Adán el que sembró cizaña en el mundo en el principio. Fue el diablo. El Señor ya lo ha explicado. Fue el diablo. Pero muchos no quieren recibir eso. No quieren recibir la verdad. Prefieren seguir creyendo la mentira. Que Eva se comió una manzana ofrecida por una culebra que hablaba y que caminaba. Pura confusión, mejor dicho, ¿ya? Prefieren la confusión. Prefieren la Babilonia. Bueno, de la descendencia de la mujer nacería el Mesías Salvador. Entonces el diablo quiso prevenir que naciese el Mesías Salvador. Por eso en Génesis 3, él sembró a su hijo, Caín, en el vientre de Eva para que no pudiese nacer el Mesías. Pero Dios intervino y permitió un segundo embarazo en el vientre de Eva, superfecundación, cuando Adán le engendró a Abel en Génesis 4:1. Y en Génesis 4:1 y 2, Eva dio a luz a las 2 semillas. Lean bien Génesis 4:1. Ahí simplemente dice que Adán conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín. Y el versículo dice, y volvió a dar a luz a Abel. Entonces ella concibió 2 veces. Adán la conoció una sola vez. Y ya está registrado que en Génesis 3 ella ya había concebido, cuando el diablo la sedujo. Entonces, ¿quieren saber la verdad? ¿Quieren arribar a la verdad? No ignoren lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos, porque si siguen ignorándola, van a seguir en confusión. ¿Ok? Seguimos. Entonces, luego Caín, esa mala semilla del diablo, mató a Abel, semilla de la mujer, y su esposo Adán, para otra vez tratar de eliminar la semilla de la mujer. O sea, el diablo quiso eliminar ese linaje, esa descendencia de la mujer. Él no quería que nazca el Mesías Salvador. Pero Dios intervino nuevamente y le dio a Eva otra semilla u otro descendiente, que fue Seth. ¿Okay? Seth reemplazó a Abel. Seth no reemplazó a Caín. ¿Por qué? Porque Caín no era hijo de Adán. Y entonces toda genealogía de Adán continúa con Seth. Jamás van a encontrar a Caín en ninguna genealogía de Adán. Y más bien, la genealogía de Caín está listada en Génesis 4 y forma el número 666, como ya se lo he mostrado yo varias veces. Entonces, leemos en Génesis 4:25, Adán conoció otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Seth, diciendo, Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín. Entonces, Seth fue el que continuó la descendencia de la mujer. Bueno, yo pienso hacer un estudio mucho más detallado sobre esta semilla de la serpiente, pero por ahora lo vamos a dejar así. Ustedes estudien y reciban, como les dije, reciban lo que está escrito en Génesis 3:16. Averigüen allá en el internet, tienen interlineares. Ustedes pueden leer lo que el interlinear dice. El interlinear dice claramente que Eva había quedado embarazada. Entonces, ya nos han engañado por siglos. No dejemos que nos sigan engañando. Recibamos la verdad. Bueno, regresamos a Mateo 13 y tomamos el versículo 25 nuevamente. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces el Señor describe a esa descendencia del diablo como cizaña sembrada en su campo, que es su mundo, ¿ya? En el versículo 38 el Señor explica que esa cizaña que el diablo sembró en el mundo son hijos o descendencia, empezando con Caín. Caín fue el primer hijo del diablo. Y desde ahí, pues, nacieron todos los hijos del diablo, ¿ya? Por esa descendencia de Caín, que fue una descendencia muy mala, muy perversa. En el libro Las Antigüedades de los Judíos, ¿ok? Las Antigüedades de los Judíos. El historiador Josefo escribió ese libro. Allí él detalla que
cada generación de Caín era más mala y más perversa que la previa generación de Caín. Entonces eso no viene de Dios, hermanos. No se dejen engañar. Entonces, la palabra cizaña en el griego significa un grano falso. Esos granos falsos son los hijos del diablo. En el principio del mundo, el diablo sembró cizaña entre el trigo. Cuando la cizaña está creciendo junto al trigo, es imposible que se pueda distinguir, o sea, es igualita al trigo, ¿ya? Solo cuando termina de crecer y da su fruto, que es negro, entonces ahí se puede discernir que es cizaña. En una cosecha, si se quiere tener trigo que se pueda comer, primero es necesario remover todo grano falso, ya que es amargo y venenoso. Entonces el trigo y la cizaña tienen ambos el mismo color mientras están creciendo, pero cuando el trigo madura, se pone dorado, que eso significa el oro refinado, las mejores obras para Dios. En cambio la cizaña, cuando madura, se pone negra, amarga, venenosa. Eso es simbólico de las tinieblas de Satanás y de su fruto venenoso, que envenena el alma y que nos mata espiritualmente si nos dejamos engañar de él. Por esta razón, el Señor emplea esta metáfora. ¿Y qué estamos viendo en esta última generación? Estamos viendo la maldad se está multiplicando en el mundo. La cizaña está en acción como nunca antes lo ha estado. Esa fue una de las señales de la venida del Señor. En Mateo 24:12 el Señor dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos hablando aquí ya del fin, ¿ya? La última generación, que es esta. Nosotros estamos en la última generación. Entonces, recordemos, la palabra semilla es esperma y no significa el evangelio, sino hijos o descendencias que fueron sembradas en este mundo cuando el Señor creó el mundo. Entonces, el Señor también dice que sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, después que el diablo sembró su descendencia en el mundo, el diablo se fue. Eso lo explica el Señor. Una sola vez hizo esto el diablo. Una sola vez sembró un hijo en el vientre de Eva. Eso es muy importante porque la mayoría de maestros y predicadores enseñan que el diablo siembra presente a falsos maestros en la iglesia. Pero eso no fue lo que el Señor explicó. Los hijos del diablo fueron sembrados en el mundo y entre el trigo que el Señor sembró en el mundo. ¿Cuándo el Señor sembró trigo en el mundo? Cuando puso a Adán en el Edén. Ahí es cuando comenzó la familia de Dios, los hijos de Él aquí en el mundo. Entonces ahí es cuando el diablo aprovechó y también con engaño sobresembró su semilla entre el trigo. ¿Okay? Seguimos. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña, una vez que madura, se la puede distinguir del trigo, porque su color es negro, ¿ok? El fruto que produce la cizaña es amargo y venenoso, no da vida, tiene el poder de envenenar y matar. Entonces así son los hijos del diablo. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Esos siervos somos los que sirven a Dios, ¿no? Entonces otra manera de formular la pregunta sería: Señor, ¿no sembraste a Adán, hijo de Dios, en el mundo que creaste? ¿De dónde entonces aparecieron estos queneos, hijos del diablo que no descienden de Adán y que hacen maldad? ¿De dónde salieron? 28. Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es el enemigo de Dios y de nosotros, los hijos de Dios? El diablo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que vayamos y eliminemos a esos enemigos que obran maldad? Ese es el sentido aquí. Entonces los siervos de Dios detestan la maldad. Ellos quisieran eliminar toda la maldad del mundo. Pero es necesario que esa maldad continúe hasta el fin de este mundo, hasta el fin de esta edad. 29. Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Entonces, si Dios nos ha revelado quiénes son los hijos de esa raza maligna del diablo, Dios no quiere que molestemos a ellos o persigamos a ellos, ya que al hacerlo podríamos estar equivocados y terminaríamos persiguiendo a los hijos del reino. Entonces, suficiente con saber quiénes son ellos, porque la cizaña cumple la parte negativa del plan divino de Dios.
y es necesario que crezca junto al trigo hasta la siega, que es el fin de esta edad. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces es necesario que el bien y el mal esté con nosotros hasta la siega del fin, o sea, hasta el fin de esta edad. Entonces, esto se hace en la agricultura. No se puede arrancar la cizaña sino hasta la siega porque sus raíces ya están mezcladas con las raíces del trigo y estaríamos arrancando trigo junto a la cizaña si tratamos de arrancarla. Ese es el plan divino de Dios. Tanto el trigo como la cizaña deben crecer juntos en el mundo, desde el principio hasta la siega, que es el fin de esta edad o este mundo. Entonces el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, dice 2 de Pedro 3:9. ¿Se convertirá alguna cizaña? Entonces vamos un momentito a Génesis 4:15. Génesis 4:15 dice, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca o una señal, ¿ya? Algunas Biblias traducen una señal, pero significa lo mismo, una marca a Caín, para que no fuera a matarlo quien lo hallare. Entonces Dios preservó la vida de Caín y también la de sus descendientes. Ellos sobrevivieron el diluvio de Noé. ¿Cómo? Noé entró a una pareja de cada raza en el arca. Eso lo vemos muy claro. Génesis 6:19 dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada uno meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Entonces es una pareja, ¿ya? La palabra traducida carne en esta cita también significa persona o carne humana. Es la palabra H1320, basar, así, basar. Significa carne por su frescura, por extensión, cuerpo, persona, también por eufemismo, las partes pudentes del hombre, etcétera, etcétera. Entonces, esa misma palabra se traduce género humano en Job 12:10. Se traduce género humano. Adán y Eva fueron la primera pareja del linaje del Señor, de la familia del Señor. Eso está registrado en Lucas 3:23 al 38. Leamos Mateo 13:30 nuevamente. Dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, la siega o la cosecha del fin será después del milenio, o después de los 1000 años del reino del Señor en la tierra. Ahí es cuando los hijos del diablo serán destruidos al final del milenio. Entonces aquí concluimos la parábola del trigo y la cizaña, pero más adelante el Señor va a explicar la parábola y le va a dar el significado literal de la parábola. No figurativo, sino literal. ¿Okay? Entonces cuando estamos hablando de hijos en esa explicación, son hijos literales. Está hablando ahí de hijos literales que fueron sembrados en el mundo. De modo que no debemos cambiar ni espiritualizar el sentido literal que el Señor mismo le da a la parábola. Entonces nos vamos a ir ahora al versículo 34 para leer la explicación del Señor. Versículo 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Si las parábolas del Señor están dirigidas a sus discípulos, ellos sí tienen ojos para ver. ¿Por qué? Porque estudian, porque se esmeran, porque buscan. Pero los demás las ignoran porque están sin entendimiento, ya que han cerrado sus ojos y no quieren ver ni creer. Para ellos estas parábolas son locuras. 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cosas escondidas? Sí. Hay misterios de Dios que están escondidos. Misterios del reino de Dios están escondidos. Eso está escrito en Salmos 78:2. Salmos 78:2 dice,
voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado. ¿Pasado? ¿Cuál pasado? Los misterios del pasado se refiere al mundo de entonces, que existió antes de este mundo actual. Allí fue donde hubo una rebelión por parte de Satanás y sus seguidores, que ahora son estos queneos en este segundo mundo. Esa rebelión engañó a la tercera parte de los hijos de Dios y causó la destrucción de ese primer mundo. Eso está en Génesis 1:2. Ahí vemos que el mundo era un caos y confusión. Estaba en tinieblas, pero Dios no es Dios de tinieblas. ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué había tinieblas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? No había tierra seca, solamente agua. El planeta estaba inundado. Hubo un juicio. Entonces la frase la fundación del mundo en el idioma griego, y ustedes lo pueden averiguar, ¿ok? Confirmen lo que yo les estoy diciendo. Aparece como el desarreglo del mundo en el griego original y significa la rebelión y caída de Satanás en la primera edad de la tierra, que es el mundo de entonces. Ese fue el mundo de entonces. Aquí se emplea el término katabole en esta frase fundación del mundo, ¿no? Y el término katabole viene del verbo katabalo, que es G2598. Y ese verbo katabalo significa echar abajo, lanzar hacia abajo. Es cuando uno está derrumbando algo, ¿ya? Derribar. Entonces, cada vez que aparece esta frase, la fundación del mundo, en la Escritura, se está refiriendo a la rebelión y la caída de Satanás en el mundo de entonces. Esa rebelión causó la fundación del mundo, es decir, que hizo necesaria la destrucción del primer mundo y la fundación de esta segunda edad o este segundo mundo. Por eso leemos que la tierra era un caos y confusión en Génesis 1:2. En la Torah dice Génesis 1:2, la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. No había tierra seca. La tierra estaba totalmente inundada, ¿okay? Como lo dice 2 de Pedro 3:5. Léanlo. Pero Dios no la creó así en Génesis 1:1. En Génesis 1:1 leemos que Dios creó los cielos y la tierra. Punto, ¿no es cierto? En el principio. Pero en Génesis 1:2 la Torah dice, la tierra era caos y confusión. Pero si nos vamos a Isaías 45:18, leemos que Dios no creó la tierra un caos y confusión, sino que llegó a ser un caos y confusión. Leamos Isaías 45:18. Dice, pues así dice Yahvé, creador de los cielos, Él que es Dios, plasmador de la tierra y su hacedor, Él que la ha fundamentado, y no la creó caótica, sino que para ser habitada la plasmó. Esa palabra caótica ahí es la misma palabra traducida vacía en Génesis 1:2. Averígüenlo. Es la frase tuhu babuhu. Averigüen lo que yo les estoy hablando, hermanos. ¿Okay? Les recomiendo el estudio sobre las 3 edades de la tierra. La tierra tiene 3 edades. Ya hubo una primera edad que fue el mundo entonces, que fue destruido por un juicio de Dios, por agua. Esta es la segunda edad, que es este mundo actual donde estamos ahora, viviendo en un cuerpo de carne para ser probados. Y luego vendrá el tercer mundo o la tercera edad de la tierra, que será el paraíso aquí en la tierra, la eternidad. Va a ser aquí en la tierra, en un paraíso. Bueno, les recomiendo ese estudio, las 3 edades de la tierra. Yo lo voy a hacer disponible con la gracia de Dios muy pronto. Entonces seguimos al versículo 36. Mateo 13:36 dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos querían una explicación. Ellos no habían entendido esa parábola plenamente. Entonces, al explicar la parábola, el Señor le va a dar el significado literal y por lo tanto ya deja de ser una parábola, porque el Señor ya le está dando el significado literal, se vuelve una enseñanza literal. Entonces, no podemos ni debemos cambiar el significado literal que el Señor le da ya a esta parábola, ¿okay? Porque ya es una enseñanza literal. Seguimos. Versículo 37. Recordemos, la semilla se refiere a hijos que fueron sembrados en el mundo, que Dios creó. Versículo 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
Él es el sembrador. ¿Cuándo sembró hijos aquí en el mundo? Cuando sembró a Adán. Eso está documentado en Lucas 3:38. Pero Adán murió sin salvación. No recibió vida eterna cuando murió, porque no pudo comer del árbol de la vida, que es Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo fue él un hijo de Dios entonces? Porque el único camino hacia el Padre es Jesucristo. Entonces Adán, Eva y todos los que murieron en el Antiguo Testamento, que aceptaron al Mesías Jesucristo, pudieron entrar en el reino de Dios hacia la eternidad. Por eso el Señor, cuando murió, antes de resucitar al tercer día, fue y predicó a los espíritus encarcelados en el Hades, que estaban esperando la salvación del Mesías Salvador. Muchos de ellos eran buenos y obviamente estaban esperando al Mesías, ¿ya? Lo esperaron en el Antiguo Testamento y nunca llegó. Ellos murieron sin ver al Mesías. Entonces, vámonos a 1 de Pedro 3:18 y vamos a documentar lo que el Señor hizo en el Hades antes de resucitar. 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, ¿sí ve? El único camino. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 19. En el cual también fue y predicó el Evangelio, las buenas nuevas, para salvación, a los espíritus encarcelados, todos los que murieron en el Antiguo Testamento. Entonces, los que aceptaron al Señor después de esa predicación fueron salvos. Los que no lo aceptaron siguen perdidos y están esperando el juicio final y su destrucción. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, el Génesis, ¿ya? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, el Señor deja muy claro que el sembrador de la buena semilla en el mundo, recuerden, el mundo se acaba al final del milenio. Así que no estamos hablando solamente del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y de ahora, sino también de los 1000 años que van a venir, donde el Señor va a reinar aquí en la tierra, ¿ok? Ahí van a ser muchos salvos también. Versículo 38, Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, ¿qué es el campo? No es la iglesia. ¿Se dan cuenta que no es la iglesia? Es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Esos son los hijos de Dios que Dios sembró en el mundo, empezando desde Adán, como lo dice Lucas 3:38. De esa descendencia vino Israel de Dios. Seguimos. Y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, ¿qué es la cizaña? Los hijos del diablo, que el diablo sembró en el mundo. Cuando Dios sembró hijos en el mundo, cuando sembró a Adán en el mundo. ¿Y quiénes son estos hijos del diablo? El Señor mismo los identificó. Esa raza de la serpiente fue identificada por el Señor. Entonces vámonos un momentito a Mateo 23. Mateo 23:33. Y vamos a leer lo que dice esa cita. Dice, serpientes, que el Señor le está hablando aquí a los fariseos, que no creían en Él, que lo rechazaban, ¿okay? Pero se hacían llamar judíos y descendientes de Abraham, pero odiaban al Mesías Salvador. ¿Se pueden imaginar que un hijo de Dios esté odiando a Dios manifestado en carne? Imposible, hermanos. Mateo 23:33 dice, serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar a la condenación de la gehenna, del infierno, ¿ya? Del lago de fuego? Entonces, la palabra traducida raza aquí significa descendencia física. Es la palabra G1081. Y el diccionario Vine lo describe como genao, engendrar. Denota la descendencia tanto de hombres como de animales. Entonces estamos hablando de descendencia física. ¿Okay? Aquí también hay algo peculiar. En Mateo 23:33 tenemos un número 2 y 3 números 3. ¿No es cierto? Ahí ustedes ven un número 2 y 3. Multipliquen 2 por 3 y tienen 666. ¿Se dan cuenta? Estos son los descendientes de Caín.
Entonces, si nos vamos a Génesis 4, la sexta generación de los hijos de Caín, ¿qué? Esa generación forma 666. Miren lo que dice Génesis 4:20. Y Ada dio a luz a Jabal. Ahí está un hijo de la sexta generación. 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Ahí está otro hijo de la sexta generación. 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Ahí está el tercer hijo de la sexta generación. Pónganle un 6 a cada hijo, porque son de la sexta generación de sus hijos, ¿qué? Tienen 666. En Juan 8, el Señor identificó a los fariseos como los queneos, descendientes de Caín. Vámonos a Juan 8:31. Allí el Señor dio un sermón en el Monte de los Olivos y muchos judíos creyeron en él. Entonces Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, si ve, ellos habían recibido al Mesías. Estos judíos habían recibido al Mesías. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para ser un discípulo del Señor, ¿qué hay que hacer? Hay que permanecer en su palabra, como lo dice el mismo maestro aquí. ¿Okay? Si se disciplinan en la palabra de Dios, van a ser discípulos del Señor. Eso es lo que el Señor le dijo a estos judíos que habían creído. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto se lo dijo a los creyentes, a los que habían creído. ¿Okay? Entonces, ¿cuál verdad? En este contexto, la verdad es la verdad sobre aquellos que se hacen llamar judíos mas mienten. Eso lo vamos a leer inmediatamente. Sigamos. Versículo 33. Le respondieron, estos son los queneos, los que no creyeron en el Mesías, ¿ok? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Están hablando mentira. ¿Saben por qué? Porque la descendencia de Abraham, que fue Israel, fue esclavo de Egipto por 400 años. Pero estos embusteros estaban diciendo que ellos jamás han sido esclavos de nadie, aunque decían ser linaje de Abraham. ¿Se dan cuenta que están mintiendo? ¿De dónde está registrado eso? En Génesis 15:13. Léanlo. Entonces, conocer la verdad nos hace libre del engaño de esta raza de serpientes. Seguimos, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces acá el Señor ya le está hablando de cosas espirituales que ellos no podían ni pueden entender, porque son carnales, no quieren recibir al Señor. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Entonces el esclavo del pecado morirá para siempre, no va a vivir eternamente. En cambio, los hijos del reino que reciben al Señor Jesucristo, ellos sí vivirán para siempre. 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De la condenación a la muerte eterna. 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La raza del diablo, los queneos, tienen a Eva como madre, igual que Abraham, pero ya se habían mezclado con la tribu de Judá y por lo tanto se hacían llamar descendientes de Abraham. Pero sus obras eran malas. Eso demostraban que su padre era el diablo mismo, quien engendró a Caín, el primer asesino y mentiroso en la Escritura. En la Apócrifa está escrito que los espartanos, que eran nativos de Esparta, una península en la antigua Grecia, también eran descendientes de Abraham. Eso lo podemos leer en 1 Macabeos 12:21, donde dice, se ha encontrado un documento relativo a espartanos y judíos de que son hermanos y que son de la raza de Abraham. Entonces, ellos podían decir que son descendientes de Abraham porque tenían vínculos con ese linaje, obviamente por su madre Eva, ¿ya? Y porque se habían mezclado, algunos de ellos se habían mezclado también con la tribu de Judá. Pero de nada les sirvió decir que eran descendientes de Abraham si sus obras eran malas. ¿Y por qué la palabra de Dios no hallaba cabida en ellos? Porque su padre el diablo odia la verdad y ama la mentira. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre,
y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Si los hijos del diablo escuchan la voz de su padre, del diablo. ¿Cuántos padres hay aquí? Hay dos. Nuestro Padre Celestial, con mayúscula, y el diablo, el padre de estos queneos, con minúscula. 39. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Abraham fue el padre de la fe. Él fue lleno de obras, un descendiente directo de Adán, hijo de Dios. Abraham con mucha fe obedeció a Dios e inclusive iba a sacrificar a su propio hijo Isaac por obediencia al Señor, ¿ya? Sus obras fueron buenas y justas. Entonces estos queneos querían asesinar al Mesías. En su corazón solo había maldad y mentira. Podían decir 1000 veces que eran descendientes de Abraham, pero sus obras eran malas, eran perversas. El padre de ellos no era Dios, era el diablo mismo. Seguimos, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? El Señor sabía que estos eran asesinos, querían matarlo. ¿Abraham no fue un asesino como ustedes? ¿Abraham no rechazó la voz de Dios como ustedes? Eso es lo que el Señor les dijo a estos asesinos. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús sabía que estos fariseos religiosos eran asesinos que buscaban asesinarlo, y ellos comprendieron que Jesús les estaba diciendo que eran los descendientes de Caín, el primer asesino. Por eso acá dijeron otra mentira al decir que no eran nacidos de fornicación. Ellos sí habían sido producto del adulterio de Eva con el diablo. Su padre carnal y espiritual era el diablo mismo, un asesino desde el principio. La palabra fornicación también se puede traducir adulterio, que averígüenlo. Es la palabra G4202, 42. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ahí está, ahí pone en duda que ellos sean hijos de Dios, porque un hijo de Dios no va a querer asesinar a nadie. Ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero estos fariseos buscaban matar al Mesías. Ellos no habían salido de Dios, ellos habían salido del diablo. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No pueden tolerar la palabra de Dios estos queneos, porque son hijos de maldad, del malo, son cizaña, destinados a la destrucción eterna. Por favor, lean Romanos 9:22 y 2 de Pedro 12 al 17. ¿Okay? 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida? Caín. Estos eran sus hijos. Y no ha permanecido en la verdad. El diablo odia la verdad. Lo mismo que estos hijos. Odiaban la verdad. La verdad estaba presente ante ellos. Jesucristo es la verdad. Esa verdad estaba ante ellos presente y la rechazaban, la odiaban, porque ellos odian la verdad. Porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla. O sea que es natural del diablo hablar mentira. No puede haber verdad en Él. Él no recibe la verdad, jamás la va a recibir. Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿quién fue el primer mentiroso en la Escritura? Fue Caín. Aquí el Señor le está dejando claro que el padre de Caín fue el diablo, del primer mentiroso. ¿Ya? Entonces, como ya vimos en Mateo 23:33, el Señor también identificó a estos fariseos y escribas como la raza de la serpiente. Son los mismos escribas de Primera de Crónicas 2:55. Vámonos allá un momentito, Primera de Crónicas 2:55, y leamos lo que dice ahí. Dice: y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simateos y los sucateos, los cuales son los queneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. O sea, aquí vemos que ellos ya se habían adueñado del sacerdocio. O sea, la palabra queneo o kenita es la palabra H7017, keini o kini, y
significa kenita o miembro de la tribu de Caín y viene de 7014. Entonces la palabra H7014 es Caín, el nombre del primer hijo que dio a luz Eva. ¿Okay? Entonces esa palabra es patronímico de 7014, la palabra 7017, patronímico de 7014. ¿Qué significa eso? Patronímico significa que desciende del padre. En este caso, esa tribu descendió de su padre Caín. Entonces, en esta parábola del trigo y la cizaña, el Señor no habla de hijos espirituales, sino de dos razas o descendencias literales de carne y sangre que fueron sembradas en el mundo al principio y que van a estar en enemistad entre ellas hasta el fin. La primera fue la raza escogida de Dios, comenzando desde Adán, luego Seth, luego Israel y luego todos los hijos del reino que serán injertos a este olivo natural, hasta la siega del fin. Todos los que reciban al Mesías van a convertirse en hijos de Dios también. Y la otra es la raza escogida del diablo, comenzando desde Caín. Luego sus hijos o descendientes, que se hacen llamar judíos, mas mienten. Esa raza enemiga rechaza al Mesías y obra para Satanás. Satanás sembró esa raza enemiga una sola vez en el campo, que es el mundo. Ellos también van a permanecer hasta la siega del fin. Ellos son Israel falso, la familia del diablo. Recordemos que el Señor está explicando la parábola y dándole el significado literal. Entonces, no podemos espiritualizar a esas descendencias literales que fueron sembradas en el mundo al principio. La palabra esperma, les recuerdo, significa descendencia o linajes físicos, no seguidores espirituales. Seguimos en Mateo 13 entonces, ¿okay? El versículo 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién sembró la cizaña? ¿Quién sembró hijos en el mundo? Al principio, cuando el Señor sembró trigo en el mundo, el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces la siega es el fin del siglo. ¿Cuándo será eso? Será al final del milenio o los 1000 años del reino del Señor. O sea, ahí es cuando todo el que no haya aceptado al Señor Jesucristo se perderá, será destruido. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Qué pasa si cogemos cizaña y la quemamos en el fuego? Se convierte en ceniza, desaparece. Aquí la palabra quema es la palabra G2618 y significa consumir completamente, o sea, hasta hacerlo ceniza, ¿ya? Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Sí? Va a haber una separación del trigo y la cizaña. 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de fuego es una imagen del fuego eterno y consumidor de Dios, que es su poder de poder destruir lo que el hombre no puede destruir. Nosotros no podemos destruir el espíritu, el alma. Solamente Dios puede hacer eso. Como está escrito en Mateo 10:28. O sea, el horno de fuego es una imagen de ese fuego destructor de Dios. ¿Okay? Entonces eso está escrito en Salmos 21. Vámonos un momentito a Salmos 21 y leamos lo que dice ahí. Salmos 21:9 dice: los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. 21:10 dice: su fruto destruirás de la tierra y su descendencia, ahí está, la descendencia del diablo, de entre los hijos de los hombres, de entre el trigo, que va a permanecer para siempre en el granero de Dios. ¿Okay? Entonces la cita de Mateo 13:42 también dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, ¿no? Ahora, ¿dice que van a llorar y a crujir los dientes eternamente? No lo dice. Entonces no leamos lo que la palabra de Dios no dice, hermanos. La cizaña cuando se quema se convierte en cenizas y desaparece para siempre. Sigamos con Mateo 13, versículo 43, dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entienda lo que el Señor está enseñando aquí. ¿Okay? Los justos resplandecerán como el sol. ¿Cuándo? Cuando sean transformados con un cuerpo incorruptible y con inmortalidad. Ahí es cuando ellos van a ser semejantes al Señor Jesucristo. Eso está en Daniel 12:3, donde dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí ve? Entonces, ellos van a estar reinando en el reino de su Padre. ¿Pueden ver la diferencia entre nuestro Padre Celestial y el Padre de la cizaña? Solo los hijos del Padre Celestial van a permanecer por toda la eternidad. Los demás van a ser destruidos. Bueno, nos saltamos ahora al versículo 51, Mateo 13:51, para terminar la parábola. Dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿han entendido estas cosas, queridos oyentes? Hay trigo y cizaña en este mundo, que fueron sembradas al principio de este mundo. El plan divino de Dios es dar a todos la misma oportunidad de salvación hasta el final del milenio, hasta el final de esta edad, de este mundo. Mas no habrá una segunda oportunidad para los que ya escucharon y rechazaron el Santo Evangelio antes del milenio. Ellos ya rechazaron la gracia de Dios y ya están condenados, porque no creyeron en el Hijo de Dios. Pero todo el que crea en el Hijo unigénito de Dios será salvo, incluso la cizaña. Si la cizaña se arrepiente, puede ser salva también. Todo aquel que crea en Él será salvo, dice la Escritura en Juan 3:16. Entonces todo el que rechace al Mesías será condenado a la destrucción del lago de fuego. ¿Okay? Si todavía no entienden estos misterios, oren, pidan al Padre Celestial para que Él dé entendimiento con su Espíritu Santo. Versículo 52 dice, Él les dijo, por eso todo escriba que ha sido hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un amo de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, cosas muy valiosas y cosas que para algunos no tienen mucho valor, pero para los que entienden tienen mucho valor. Entonces es muy importante entender todas estas parábolas para entender el plan divino de Dios desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Si todavía no entienden algo, pídanle al Señor, porque Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, por último, les voy a dejar una información que es extra bíblica. Yo no estoy diciendo que tienen que regirse por esta información, pero es bueno investigar, es bueno saber lo que la historia también revela. ¿Okay? Entonces les voy a dar una información extra bíblica para que ustedes la consideren, ¿okay? Mediten en ella. Se trata de los Targums y los libros apócrifos. Un Targum, ¿qué era un Targum? Un Targum era una explicación de una traducción. Y un apócrifo es un libro que no fue canonizado e incluido en la Biblia. ¿Ok? He incluido los enlaces respectivos para que ustedes mismos con sus propios ojos lean y estudien y averigüen lo que yo ya he averiguado, hermanos. ¿Ok? Se lo estoy compartiendo a ustedes. Entonces, el Targum de Jonathan, en Génesis 3:6, dice, y la mujer miró a Samael, el ángel de la muerte, y tuvo miedo. Sin embargo, ella sabía que el árbol era bueno para comer y que era medicina para el esclarecimiento de los ojos y árbol deseable por medio del cual entender. Y ella tomó de su fruto y comió, y ella dio a su marido con ella, y él comió. En Génesis 3, comer significa recibir una enseñanza. ¿Okay? Eso es lo que significa figurativamente. No significa relación sexual como muchos han enseñado erróneamente. Tocar sí significa una relación sexual, pero comer no. Entonces Adán y Eva ambos comieron, pero solamente Eva tocó al árbol. O sea, tuvo relaciones con Satanás, ¿ya? El Targum de Jonathan también dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente de tu hijo, que sería Caín, ¿okay? Eso está en mayúscula, eso lo he puesto yo ahí, ¿okay? Y la simiente de sus hijos, desde Abel, cuando Eva dio a luz a Abel, ¿okay? Luego Seth en adelante. Y acontecerá que cuando los hijos de la mujer guarden los mandamientos de la ley, estarán preparados para herirte en la cabeza, pero cuando dejen los mandamientos de la ley, estarán listos para herirlos en el calcañar. Sin embargo, para ellos habrá medicina, pero para ti no habrá medicina, y harán remedio para el calcañar en los días del rey Meshaya. Vean lo que dice Génesis 4:1.
en el Targum de Jonathan. Y conoció Adán a Ava su mujer, que había deseado al ángel. Y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, he adquirido un varón, el ángel del Señor. 4.2 dice, y añadió para dar a luz a su marido, Adán, su mellizo, sí, Abel. Y Abel era un pastor del rebaño, pero Caín era un hombre que trabajaba en la tierra. Ahí está el enlace de ese Targum, ¿ok? El Targum de Jonathan, otra versión del Targum de Jonathan, en Génesis 4.1 dice, y Adán conoció a su esposa Eva, la cual quedó encinta del ángel Samael. Ahí tienen el enlace ustedes para que lean eso ustedes mismos, ¿ok? El Evangelio de Felipe. Felipe habló sobre el adulterio de Eva. Mis comentarios están en mayúsculas. Mientras Eva estaba en Adán, no existía la muerte, mas cuando se separó de él, sobrevino la muerte. Cuando ésta retorne y él la acepte, no habrá más muerte. Entonces Eva fue un tipo de la iglesia adúltera de los posteriores días, que se dejará preñar su mente con la marca de la bestia. Eva se dejó preñar del diablo. ¿Okay? Dice, si la mujer no se hubiera separado del varón, adulterio, no habría muerto con el varón. Su separación significó el comienzo de la muerte. Para esto vino Cristo, para rectificar la separación acontecida desde el principio, y de nuevo unirlos a los dos, para dar vida y unir a los que habían muerto por la separación. Ahí está el enlace. El versículo 46 dice, el adulterio hubo primero, luego el homicidio, y Caín se engendró en adulterio, pues era el hijo de la serpiente. Por ello vino a ser homicida, tal como su padre, y mató a su hermano. Pues cada relación que ha ocurrido entre seres disímiles es adulterio. De hijos de Dios, hijos del diablo, no se pueden mezclar. ¿Okay? Bueno, ahí tienen el enlace de eso. ¿Okay? El protoevangelio de Santiago. José, esposo de María, ahí habló sobre el adulterio de Eva. Capítulo 13:1 dice, y llegó el 6º mes de embarazo, y he aquí que José volvió de sus trabajos de construcción, y entrando en su morada, la encontró encinta, a María, y se golpeó el rostro y se echó a tierra sobre un saco, y lloró amargamente, diciendo, ¿en qué forma volverá mis ojos hacia el Señor mi Dios? ¿Qué plegaria le dirigiré con relación a esta jovencita? Porque la recibí pura de los sacerdotes del templo y no he sabido guardarla. ¿Quién ha cometido tan mala acción y ha mancillado a esta virgen? ¿Es que se repite en mí la historia de Adán? Bien, como en la hora misma en que éste glorificaba a Dios, llegó la serpiente y encontrando a Eva sola, la engañó. Así me ha ocurrido a mí. Entonces este libro revela que José conocía lo que sucedió en el Edén. Bueno, es algo muy importante, pienso yo, considero, para meditar en estos libros históricos, ¿ok? Bueno, ahí también he puesto el enlace para que ustedes lean eso. Y también he puesto el enlace sobre la superfecundación para que ustedes aprendan un poquito más sobre ese tema, ¿ok? Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio de la Palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Recuerden, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice el Señor. Los espero para un nuevo estudio donde estaremos viendo otra parábola del Señor que revelará esos misterios escondidos desde la fundación del mundo. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!